Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted en esta tarde, que estamos aquí para seguir con la serie Prometo orar por los demás, ¿verdad? Hoy estamos pues iniciando esta parte donde vamos a hablar de las 10 claves para la oración eficaz después de haber hablado de las 10 trabas que obstruyen sus oraciones. Ahora vamos a hablar de estas 10 claves para tener una oración eficaz. El número 1 es orar pidiendo, buscando y llamando. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Esto está en Mateo 7, del versículo 7 al 8 y el versículo 11. Deberíamos ser específicos, persistentes y seguir orando hasta que algo suceda, ¿verdad? O sea, eh, debemos ser persistentes en todo momento, estar orando cuando estamos orando, porque hay oraciones que lógicamente, si usted espera que su oración sea contestada a los 5 minutos de que usted hizo la oración, pues bueno, así no trabaja Dios. Dios trabaja de maneras diferentes, de tal manera que le ayuda a usted, ¿verdad? A seguir caminando en su propósito, pero que también usted siga trabajando, siga obedeciendo, siga honrando a Dios, siga teniendo una vida de alabanza, adoración, una vida devocional, una relación con Él y estar siguiendo la voluntad de Dios, y así Él puede, ¿verdad?, contestar. Pero sí debemos ser persistentes, debemos ser específicos, debemos pedir. Si usted tiene una necesidad específica, usted debe ir a esa necesidad específica. Esa necesidad específica puede ser, no sé, que si usted está buscando trabajo, bueno, pedirle a Dios, ¿verdad?, que le abra las puertas para el trabajo donde Él quiere que usted esté. Eh, si es alguna cuestión de un recurso material, ¿verdad? Para una necesidad, para una operación, para, por ejemplo, cubrir algún gasto de su casa o algún compromiso que tenga usted, usted tiene que pedir específicamente por ello. Por eso es muy importante que nosotros cuando vamos a orar, vamos a hablar con Dios, seamos específicos en nuestra petición, y esa petición podamos externarla de corazón, podamos orar con fe sin fluctuar, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Creyendo que por fe Dios nos dará la respuesta y va a ver cómo la respuesta va a llegar y algo va a suceder. Orar con fe. Dijo Jesús, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Esto en Marcos 11:24. Cuando los seguidores de Cristo creen que Él puede hacerlo y lo hará, entonces Él se los da a su manera y en su tiempo. Él nos invita a que seamos suficientemente audaces como para pedir grandes cosas. Entonces, debemos orar con fe, siempre debemos pedir, no para nuestras concupiscencias como lo vimos la vez pasada, pero podemos pedir con fe de acuerdo a la voluntad de Dios para que Él cumpla, ¿verdad?, su propósito en nuestra vida, que Él pueda cubrir primeramente las necesidades también materiales, pero también espirituales. Primero, siempre tenemos que ir con fe a buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Sí, no podemos pensar que porque nosotros vamos y le pedimos a Dios, algo no los va a conceder nada más así. No, sí sabemos que debemos ir con fe, sabiendo que Dios hará, que Dios responderá y que Dios tendrá una respuesta, pero a su manera y a su tiempo. O sea, nosotros en todo momento siempre debemos pensar que es a su manera y a su tiempo. Orar en lo secreto. Jesús también enseñó que cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto es en Mateo 6:6. Nosotros siempre cuando vamos a orar, no debemos orar para que nos vean.
No debemos orar para que digan, ay, qué relación tiene Juan Felipe con Dios y todas estas cosas. Nosotros siempre cuando vamos a orar, cuando vamos a tener un momento con Dios, debe ser en la intimidad. Así lo hizo Jesús. Jesús tenía un momento de intimidad, ¿verdad? Con nuestro Padre y, y ese era el momento que él podía estar ahí a solas. No necesitaba estar alrededor de sus discípulos, estarles diciendo, vengan a orar, véanme como oro. No, esto era una relación totalmente personal con Dios. Entonces la oración es totalmente personal, por lo tanto tiene que ser en lo secreto. Tiene que ser ahí encerradito en su aposento, en su cuarto, dice la palabra de Dios, en su aposento, donde usted se arrodilla ante Él, usted platique con Él, usted les ponga sus necesidades, les ponga sus motivos, sus tristezas, sus cargas, donde usted le pida perdón a Dios, donde usted hable con Él de una manera como de hijo a padre y que Él le pueda ir dando, ¿verdad? Esa seguridad de que todo va a estar bien. Cuando los seguidores de Cristo, perdón, cuando oramos solos, Dios sabe que somos más sinceros y que no lo hacemos para aparentar. Procura acercarte a Él incluso cuando nadie está mirando. Sabemos que en la iglesia vamos y oramos por los hermanos, por nuestras necesidades, por lo que tengamos, por dar consuelo, fortaleza, orar por los enfermos, todo esto. Pero eso es muy diferente porque eso es en una unión de la iglesia orando por aquellos que tienen necesidades, inclusive hasta por nosotros mismos. Pero esa es una parte, esa es una oración congregacional de intercesión. Y está pues la oración personal, la oración individual donde yo tengo mi tiempo y mi momento con nuestro Señor Jesucristo. Orar conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto en 1 de Juan 5:14. Cuando oramos por algo que Dios desea más que nosotros, Él nos responde. Puedes pedirle lo que quieras, pero debes confiar en Él para la respuesta, porque sabe mejor que tú lo que realmente deseas y necesitas. Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce nuestra disposición, pero que todo lo va a dar conforme a su voluntad, conforme a su amor y lo que está buscando de crecimiento para nosotros. Él está buscando que nosotros seamos más fieles, seamos más firmes, que a lo mejor seamos más obedientes, que seamos más perseverantes, más constantes. Él está buscando que hagamos lo que le agrada a Dios, que presentemos nuestros cuerpos agradables a Él, que los presentemos de una forma santa, que llevemos una vida de testimonio, una vida de santidad, ¿verdad? Y que también estemos nosotros llevando el Evangelio para ser nuevos discípulos. Él también esto busca. Y entonces nosotros al estarlo obedeciendo y al estar caminando en lo que Él nos está poniendo, Él va a contestar la oración, ¿verdad? Conforme a la voluntad de lo que verdaderamente nosotros necesitamos y de lo que va a ser útil para nosotros en nuestra vida en ese momento. Orar en nombre de Jesús. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, del 13 al 14. Cuando conocemos a Cristo, oramos según su nombre, su reputación, su autoridad y su trayectoria, no en base a nuestra valía. No nos ganamos la atención de Dios. Jesús la consiguió para nosotros. Cada vez que nuestro Padre Celestial nos responde, se glorifica en lo que Jesús hizo. Claro, aquí está hablando que todos debemos orar en el nombre de Jesús, pero debemos recordar, como lo vimos en las 10 trabas, que si usted no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, no ha entregado su vida, no ha tenido un encuentro con Él, no ha tenido ese arrepentimiento, usted no puede ser una nueva criatura, por lo tanto, aunque usted ore en el nombre de Jesús sin tenerlo en su vida, pues esa oración no tendrá respuesta. Siempre tendremos que, ¿verdad?, estar
haber entregado nuestra vida sinceramente a Cristo, ¿verdad? De una forma auténtica, de una forma honesta, comprometiéndonos, ¿verdad? Con lo que nos está diciendo en su palabra, y de tal manera que cuando nosotros oremos, Él va a tener respuesta porque Él es nuestro intercesor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesús. Entonces, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, le estamos dando ese lugar, esa gloria, esa honra que tiene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y que al vernos así, nos ve el Padre, ve y escucha al Hijo, ¿verdad? Y Él puede concedernos esa oración. Orar de común acuerdo con otros creyentes. Esto es lo que hablábamos de una oración congregacional o una oración, una petición de intercesión entre muchos, ¿verdad? Jesús dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mí, Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, del 19 al 20. Entonces, si nosotros nos congregamos varios a orar por las necesidades de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestras personas, de nuestros hijos, de nuestros trabajos, nuestra vida espiritual, pues nosotros entonces podremos, ¿verdad?, tener una armonía, ¿verdad?, una armonía como hermanos, de tal manera que Dios se agrada en esa oración y responde. Dice la palabra de Dios que la oración del justo es eficaz. Orar y ayunar. El modelo de Pablo fue que después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor a quien habían creído, ¿verdad? Esto en Hechos 14, 23. Cuando el pueblo de Esther oró y ayunó, logró una asombrosa victoria. Acércate con un corazón hambriento y sediento de Dios. No quiere decir que lo hagamos como una tradición el ayuno, ni tampoco la oración. No, más bien debe ser como un hábito. Pero el ayuno es en especial ocasiones cuando queremos tener, ¿verdad? Queremos tener distracciones, queremos enfocar un tiempo especial para Él en oración, entonces podemos ponernos en ayuno, ofrecérselo al Señor, ¿verdad? Para que podamos alimentarnos no solamente pues, del pan físico, sino también del pan espiritual. Recordemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches cuando estuvo en el desierto, ¿verdad? Y cuando llegó a tentarlo el enemigo, él lo que dijo fue, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces ahí le estaba dando pues la importancia a la palabra de Dios, a tener un momento devocional sin distracciones de ningún tipo. Podemos ayunar de alimento, podemos ayunar a lo mejor de tiempo, de decir, este tiempo lo voy a, en vez de dedicarlo, no sé, a ver la tele, lo voy a dedicar a orar y a estar con el Señor, ¿verdad? Este tiempo que antes tenía para, no sé, dormir una siesta, hoy lo voy a dedicar para el Señor. Ayuno de la fiesta y me alimento espiritualmente y puedo tener ese acercamiento por un tiempo con el Señor, de tal manera que puedo fortalecerme en mi vida espiritual y que también puedo levantar mi vida en armonía espiritualmente. Eso es algo muy, muy, muy importante porque hay momentos donde necesitamos verdaderamente ese acercamiento más, más en comunión con Dios, donde tenemos que estar en ese tiempo con Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que, que tenemos que orar porque el cuerpo es débil y aunque el espíritu está dispuesto, el cuerpo es débil. Entonces es un momento esos de ayuno donde verdaderamente le estamos dando a Dios esa prioridad de ayudarnos a fortalecernos, salir adelante y evitar, ¿verdad?, tentación. Orar con obediencia. Si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos
las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan 3, 21 y 22. Esto quiere decir que cuando hay un corazón obediente, un corazón dispuesto a obedecer, a agradar a Dios, a alabarlo, a bendecirlo, a congregarnos en su iglesia para adorarlo, tener ese tiempo devocional, de estudio, de encuentro con Él en sus devocionales diarios, en fin, guardando sus mandamientos, llevando una vida de santidad y llevando el Evangelio para ser discípulos, el Señor eso le va a ser agradable y entonces Él va a poder, ¿verdad?, conceder los deseos y todos los deseos que tenga en su corazón conforme a la voluntad de Dios y Él lo concederá, ¿verdad? Pero debemos hacer las cosas, que son agradables para Él. Un corazón obediente está cómodo y sin vergüenza ante su divina presencia. No teme ser descubierto ni esconde nada. Por eso siempre debemos tener una vida alineada a Dios. Debemos tener una vida conforme al corazón de Dios. No quiere decir que no pequemos, no quiere decir que no nos equivoquemos, pero siempre estamos con el corazón, siempre estar con el corazón dispuesto si nos equivocamos de pedir perdón a Dios, de que queremos seguir adelante en su camino y queremos seguir en esa bendición que tiene para nuestras vidas. El 9. Orar permaneciendo en Cristo y su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Verdad? Dice Juan 15:7. Orar mientras permanecemos en plena comunión con el Padre y su palabra, o con nuestro Señor Jesucristo y su palabra, nos hace orar de manera más efectiva. Su palabra renueva nuestra mente y alinea nuestras oraciones conforme a su corazón y su mente. Nosotros debemos alinear las oraciones conforme al corazón y la mente de Dios. Debemos nosotros alinear nuestras oraciones conforme a la palabra que Dios tiene para nosotros y al ejemplo y testimonio de Jesucristo para que nuestra vida pueda tener un sentido propio. Y 10 y último, orar mientras nos deleitamos en el Señor. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice Salmo 37:4. Cuando estamos satisfechos con el Señor, Él se ve en libertad de darnos cosas que deseamos y no tenemos, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos, yo cuando leo la palabra, cuando comparto estos devocionales, cuando los preparo, cuando voy y no sé, y predico de la palabra en los centros de rehabilitación, o cuando se me presenta la oportunidad de discipular a alguien, pues yo lo hago con un deleite, yo lo hago con todo el amor y la pasión que Dios ha puesto en mi corazón, a hacerlo para agradarle, para amarlo en todo momento, para presentarme pues dignamente ante Él, ¿verdad? Y que no por mis obras, sino por lo que está en mi corazón, que se deleita en el Padre, ¿verdad? Totalmente. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Yo ayer platicaba con mi esposa y le decía, a nosotros Jesús nos basta, Jesús es suficiente para nosotros, no necesitamos más. Y lo que Él nos quiera dar de gracia y de amor al responder nuestras oraciones o al deleitarnos en el consejo, entonces Él va a poder conceder nuestros deseos de nuestro corazón, Él va a escuchar nuestras oraciones e inclusive nos va a dar aquello que deseamos y que no hemos pedido. Muchas veces nos lo da porque nosotros hemos seguido en obediencia y en amor a Él y su gracia nos permite tener su misericordia, ¿verdad? Puedes resumir todas las trabas y las claves de la oración así. Si estás a cuenta con Dios, con otras personas y tu corazón también está en orden, puedes orar y observar cómo Dios obra de maneras maravillosas. En síntesis, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Santiago 5:16. Si oras, puedes convertirte en un hombre muy peligroso, en el buen sentido. La Biblia dice que Dios quiere que tengamos libertad y confianza al orar. Esto significa que nada nos impide orar ni interfiere mientras oramos. Ni la culpa, ni la duda, ni el temor, ni ningún estorbo
nos va a obstaculizar el poder orar. Cuando oramos, no hablamos con un Dios impersonal y distante, sino con un Padre amoroso. Así que debemos ser pacientes y confiar que Él está haciendo lo que es mejor para nosotros y para su gloria. Entonces, al aprender a orar con más eficacia, nos daremos cuenta de que lo mejor que podemos hacer por los demás es orar por ellos. Interceder a favor de otros y buscar que Dios sea parte de su vida es ser compasivo, y es lo que Cristo haría. Es alentador escuchar que alguien está orando por ti. Entonces el mensaje es que debemos prometer orar por los demás, orar por aquellos que estén necesitados, orar por aquellos que todavía no conocen a Cristo y que necesitan de Dios, orar por aquellos que ya lo tienen, pero que están pasando por un momento de aflicción, de tribulación, de una pérdida, ¿verdad? De dolor. Orar por aquellos que están necesitados y que tienen adicciones, que están fuera del plan de Cristo, que están fuera del plan de Dios. Orar por su familia, orar por sus hijos, orar por sus amigos, ore por cada una de las personas que usted eh, tenga en disposición de ayudar por medio de una oración, y va a ver cómo Dios va a orar maravillosamente en estas personas y va a abrir esos corazones. Solamente cuando tenemos una oración dispuesta, no solamente orar por nuestras necesidades materiales, espirituales, no solamente por nosotros mismos, sino por otros, Dios se agrada y Dios abre ventanas y puertas a su vida, porque usted está sembrando una oración que no nada más sea para usted, sino para aquellos que le rodean. Que Dios le bendiga. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Y mañana continuaremos, ¿verdad? Con el tema ¿cómo es que Dios responde la oración? Que Dios le bendiga. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide y les desea lo mejor. Dios les bendiga en este 2020.